¿Ya te compraste la nueva Nintendo Switch 2 o estás haciendo el cochinito para comprarla? Pues déjate digo que aún tienes que gastar otro poco en algunos accesorios obligatorios. Todo lo que verás aquí lo encontré en AliExpress, así que sí, son baratos, pero no por eso son chafas. A mi Nintendo Switch 1 la consentí ahí comprando sus accesorios y sí me salieron buenos, la verdad. Dividí este video en 3 bloques para que sepas qué comprar desde ya. Los esenciales para cuidarla, los que mejoran la experiencia de juego y los que, bueno, son para hacer que la consola se vea más kawaii. Al final tú decides si te vas por lo práctico o por lo facherito. Y bueno, no me enrollo más. Esto es lo que necesitas apenas sacar la Nintendo Switch de su caja. Bueno, primero lo primero. Vamos a empezar por la mica, porque esto es lo más importante al sacar tu Switch 2 de la caja. Porque si lo que menos quieres es de que la pantalla se te raye, nomás sacarlo, hay que ponerle una mica. Así que es lo primerito que tienes que tener listo para cuando tengas tu Switch 2 y la vayas a estrenar. Aquí tenemos un pack de 2 piezas con 99,9, o sea 100 pesos. Ahora que si quieres una te vale 80 pesos. La verdad les recomiendo 2. Por si llegan a rayar, pues ya tienes el repuesto inmediatamente. Esta es la primera opción. La segunda opción sería esta. Cuesta un poquito más. Igual 2 packs, pero por 20 pesos más. A veces no cambia mucho. A veces realmente nada más la marca, porque al final son protectores de pantalla de vidrio templado, lo cual es suficiente para la Nintendo Switch 2. El que yo compré para Switch 1 nunca se lo cambié en estos 8 años. Y también te traigo esta opción por si te cuesta trabajo ponerle la mica. Esta te vale 115, pero nada más es una. Ahora sí que este tiene su guía, tú lo colocas. Te voy a poner rapidísimo el video para que veas cómo se pone. Y bueno, ese protector de pantalla es para quienes les cueste ponerla. Bueno, ya vimos la mica, que es lo más importante para cuidar la pantalla de la Nintendo Switch 2. Pero ahora pasemos al segundo componente más importante para mí, que es la funda protectora. Por lo cual fue la idea para hacer este video, porque prácticamente encontré muchas, tanto diferentes, tanto simples, tanto diferentes precios, como unas que me volaron la cabeza, y las que te voy a mostrar ahorita. Para empezar tenemos esta de 97 pesos, o sea prácticamente 100, pero esta es la más simple que hay, es prácticamente la de silicona. Si se dan cuenta ahí la pueden hasta doblar. Lo que me llamó la atención es de que a pesar de ser de silicona, tiene estos bordes para que sea todavía más ergonómico a jugar con ella en modo portátil, lo cual se agradece y por solo 100 pesos cuida tu consola me parece algo muy bien. Ahí te pasaría a la segunda, esta te vale 220, igual viene siendo de silicona, pero no sé por qué el precio se eleva bastante. La única diferencia es que esta es en partes, la otra era una pieza completa y esta está separada, pero si se dan cuenta por esta curvatura realmente se me hace muy chafa esta. Esta sí yo no la compraría. Después te mostraría esta, que está un poquito más cara, 339. Esta sí la pensaría 2 veces en comprar. Prácticamente el atractivo de esta es que puedes unir los Joy-Con de forma magnética y después se pone el protector. No me parece mala idea, pero esta con el tiempo al estar acoplando y desacoplando, siento que se rompería de aquí y se me hace algo incómodo. Y más si cambias de modo seguido entre portátil y modo TV. Y la verdad el precio se me hace un poquito caro. Bueno, sigamos con esta, que es prácticamente un grip. Aquí dice que es funda, sí sirve como funda, pero prácticamente nada más es para ensanchar los controles, lo cual lo hace más cómodo. La verdad es que sí, que viéndolo bien sí funciona como funda, porque sí protege también bastante la consola, pero la parte frontal los Joy-Con los deja totalmente expuestos. Esta vale 320 pesos. Bueno, sigamos con la que sigue. Este te vale 150 pesos. Este más que funda protectora es prácticamente un grip. Prácticamente es nada más esta base. No está nada mal porque siento que no estorbaría con el dock, pero sería cosa de ver qué tan fácil es de que se desafe la consola. Y lo que menos queremos es de que nos caiga la consola. Y al parecer puedes meter tus cartuchos acá atrás, lo cual le da un propósito doble. Por solo 150 pesos no está nada mal. De ahí te muestro esta, que igual es como de silicón. La verdad no quería incluirla en el video porque está muy cara, 500 pesos. Y se dan cuenta es silicona, esa que se puede doblar, flexionar y claro, te hace sudar las manos como cerdo. Después vamos a ver una que es un poco más interesante. Esta vale 348 pesos. Dice funda protectora para Switch 2, duradera y transparente, antihuellas. Supongo que esta ya sería como de acrílico, aunque no soy totalmente seguro, no lo especifica, pero sí se ve buena. Por al ser transparente dejas la estética intacta de tu consola. Se ve bonita, pero sería cosa de ver más a detalle de qué material está hecho. Ahora sí sigamos una que me interesa más. Esta prácticamente es una funda completa. La verdad se ve un poquito fea y si te das cuenta esta funda bloquea totalmente la patita, y si bloquea la patita también bloquea la memoria, porque la memoria está debajo de la patita. Pero esta funda incluye su patita propia, por lo cual no pierdes el modo sobremesa. La verdad se me hace ideal para cuidar tu consola y no se me hace cara, 177 pesos. De ahí seguiremos a esta carcasa. Esta se ve muy bonita y deja libre la patita original de la Switch 2 para que la puedas poner en modo sobremesa. La verdad me gusta mucho su color negro con rojo, y también tiene sus protectores para los botones de los Joy-Con, y al parecer no es de una sola pieza sino también es desmontable, por lo cual es menos estorboso para quitar tus Joy-Con de la Switch 2.
pero viéndolo aquí parece que también es de silicona. Sería cosa de ver más los detalles. Después sigamos a la que posiblemente compraría yo. Esta funda de protectora de la Switch 2, esta sí es de acrílico. De hecho la Switch 1 la tengo así con una funda de acrílico, porque si transparente conservas la estética original de la Nintendo Switch 2. Y aquí también podemos ver que su patita está intacta, por lo cual no te debes de preocupar de modo sobremesa. Esta funda en particular me gusta porque no estorba cuando quieres meter la consola en el dock, pero sería cosa de ver si es una sola pieza o si es desmontable los Joy-Con, porque si no es desmontable va a ser un dolor de cabeza estar quitando la funda cada vez que quieras sacar tu Joy-Con. Y bueno, vamos con la última de los case, que es el que más me interesa, que viene siendo este. Esta vale solo 343 pesos. Debes de buscar bien porque hay unas que se valen más caro. Hay una que viene en 700 y es la misma. Esta es la que más me interesa porque prácticamente te están diciendo que no estorba para meterla en el dock, aparte de que te da una base más gruesa y texturizada para los Joy-Con. Y esa estética de fibra de carbono la verdad se ve chulísima. Nada más al verla aquí se ve más ruda la consola y eso que aún no la tenemos en nuestras manos. Y miren esa rojita, se ve preciosa. Yo creo que sería la que pediría esta. Esos colores de negro con rojo se ven chulísimos. Así que en lo particular yo voy a pedir esta, vale 343 pesos. Y si podemos ver aquí, la funda se dobla para atrás para poder sacar tu Joy-Con, lo cual lo hace muy cómodo. Así que definitivamente esta la voy a comprar. Así que se va directo al carrito. Bueno, ahora pasemos a la mochilita de viaje. Y bueno, ya que estábamos hablando del case anterior, que es el que más me gusta, parece ser que este es de la misma tienda, por lo cual quedaría en el espacio exacto. Me refiero exactamente a esto, mira. Si es el mismo case, significa que esta mochilita es ideal para este. También es algo que hay que checar, porque si llegas a comprar un case que tiene un poco más de borde para tu comodidad, puede que no quepa en los estuches. Así que te voy a mostrar también varios. Este es el que yo escogería si escojo el case anterior. Y está en un precio de 463 ya con descuento. Después tenemos esta bolsa, está un poco más económica, vale solo 146 pesos ya con descuento. Esta es un poco más minimalista, es por si no le quieres poner un case a la consola. Prácticamente es básico, pero por el precio no se me hace nada mal. Os voy a enseñar este que se ve un poquito más bonito, pero sí ya se eleva un poco más el costo, casi 350 pesos. Y prácticamente es lo mismo, y al parecer con compartimientos sencillos. Después está este vale solo 147 pesos, pero lo que más me gusta de este es de que prácticamente se ajusta. Aquí está para la palanca, para la cruceta, la pantalla, igual para los otros botones y la palanquita. Lo que me gusta es de que no es tan estorboso, tan grande como pasa con otros case. Al estar más voluminosos obviamente te ocupan más espacio o son un poco más estorbosos. Sí, puede que te proteja más la consola, pero lo que me gusta es que al parecer tiene espacio por si le pones un case que agrande un poco más la parte de atrás de la consola. Este es uno de los que a lo mejor yo escogería dependiendo del case que le compre. Después está esta sí se me hace muy cara, casi 500 pesos. Hizo que está el 50% de descuento, un poquito más, valdría más de 1000 pesos. Al parecer incluye la mica, incluye supongo que una funda de silicón y un stand para ponerla, pero la verdad en ese caso sería mejor comprar todo aparte de que no se ve la gran cosa, simplemente un estuche con sus compartimientos sencillos. Y no me gustan estas de que son como ligas, son elásticos para sujetar tu consola, pero nunca me gustaron de ese tipo. Y como ven, les digo, están 500 pesos, si no fuera por descuento está más de 1100. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, un estuche súper baratísimo. Este está en solo 44 pesos, supuestamente con envío gratis. La verdad, si no quieres gastar mucho más para poder transportar tu consola, este me pareciera una muy buena idea. Es sencilla, minimalista y supuestamente tiene protecciones básicas para tu consola. Por ese precio no está mal. Y bueno, por último en esto de los case te voy a mostrar este. La verdad está súper barata, son solo 170 pesos con descuento y según ese envío gratis. Eso de a partir de 170 es una compra en general. O sea, si compras varios accesorios, sin problema te lo envían. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una mochilita de viaje completa. Aquí puedes poner el cargador, aunque no está bien. Se supone que el cargador va separado, no va unido. Van los controles L y R. Aquí está para el almacenamiento de los cartuchos. Ahorita vamos a ver ese apartado. Y también tiene para la consola. La verdad se me hace muy padre. Esa es para que te la puedas llevar de viaje. Pero lo que estoy viendo es de que no cabe el dock. Sería cosa de transportarla con un dock más chiquito. Y eso es algo de lo que te voy a enseñar después. Como ves, aquí hay de todo, fundas protectoras y case, grips para que no se te resbale la consola y hasta micas que aguantan más que tu ex. Algunos vienen con diseños bien chulos, otros son más minimalistas, pero todos tienen algo en común, te van a salvar de un buen coraje, ya solo es que elijas el que más te guste y sobre todo el que más acomoda tu bolsillo. Por cierto, se rumorea que aquí en México la Switch 2 va a costar unos 13,000 pesotes, casi $650, así que si este video te está ayudando a proteger esa inversión, échame la mano con tu like y compartiendo este video, eso ayuda un montón a que este canal siga creciendo y así te pueda traer más cosas chidas para tu consola. Va, seguimos con la segunda tanda. Estos no son obligatorios hasta que los pruebas y ya que los usas se vuelven parte de tu ritual gamer. Hay cosas que parecen simples pero te hacen la vida mucho más cómoda, desde docks mejorados hasta accesorios que también te ayudan a conservar mejor tus juegos. Algunos valen más de lo que cuestan, otros ahí tú decides si los necesitas o si es puro capricho. Ahora te hablo de soportes, estación de carga y dock portátil.
Empecemos con este que vale solamente $49.50. Si eres los que juegan modo mesa, yo te recomendaría más este, ya que le da bastante estabilidad a tu Nintendo Switch 2 y es tanto compatible con la Switch 1 como la Switch 2. Se me hace algo básico, pero yo prefería usar esta base a estar abriendo la patita de la Switch 2. Es que a mí me gusta cuidar mucho las consolas. Ahí te hablaría de esta base de carga, que prácticamente nada más sirve para eso, para cargar. Te vale $120, pero igual sería buena idea para jugar en modo sobremesa mientras está cargando tu consola. La verdad se parece a los cargadores que había hace unos cuantos años para celular. Bueno, de ahí te hablaría de este. Bueno, este ya viene siendo prácticamente un dock, por lo cual con este sí puedes conectarlo a la pantalla. Este es ideal por si te gusta llevar tu consola con tus amigos. Dice que actualmente es para la Switch 1, pero si la Switch 2 es prácticamente idéntica con su salida de video por abajo, yo supongo que no había problema, simplemente es cosa de conectarle el cargador por atrás y transmitiría video sin problema. Ahora que si quieres algo un poco más diferente está este es en forma de cuadritos. Si se dan cuenta tiene su entrada HDMI, el puerto USB y el puerto C de carga, lo cual también es ideal como un dock portátil. Prácticamente es para que no te lleves todo el dock, mejor te lleves este chiquito, sería más cómodo llevar en la mochila. Bueno, aquí dice que es compatible con 4K, pero yo lo dudo. Ahora que si quieres más potencia te voy a enseñar un tercero, que vendría siendo este que vale $568, un poquito más caro. Aquí dice que es para la OLED, para Rock Ally y la Steam Deck, pero este sí te garantiza el 4K, por lo menos a 60 Hz. Y estoy casi completamente seguro de que servirá con la Switch 2. Y este también tiene puerto de LAN, para que le metas más puertos. Es como esos adaptadores que tienen las computadoras para que tengas más puertos. La verdad se me hace un poquito caro como un segundo dock, pero eso sí, recuerden que no tendrá ventilador como lo tiene el nuevo dock de la Switch 2. Sobre las memorias no te recomiendo comprarlas ahorita en AliExpress, ya que recuerda que las nuevas memorias que vamos a ocupar para Switch 2 son especiales, lo cual deben ser ultra rápidas, y aquí sí están de risa los precios. 2 terabytes por $20, o sea, ¿quién va a querer eso, no? Así que por el momento no te recomiendo que compres ninguna memoria micro SD para tu Switch 2 hasta que se normalice esto en el mercado. Esa te la recomiendo más comprar en Amazon. Y ahora pasamos a la sección de almacenamiento. Aquí te traigo una estación de carga, en el cual está hecho para que pongas tus juegos de Switch 2 aquí abajo y puedas colocar dos controles Pro a los lados, y aparte tus cartuchitos sueltos, por si no quieres estarlos sacando de la caja. La verdad por $212 se me hace muy bien. La verdad se ve estético. Lo que no entiendo es esta de arriba. Parece que es para que puedas cargar tus mandos. Bueno, y como seguimos con el almacenamiento, te traigo algo más básico. Esto te vale solamente $110 y es una base para tus cartuchos. Prácticamente es para que los puedas poner así en modo paradito. Se me hace algo accesible, ya que supuestamente los juegos de la Switch 1 y Switch 2 serán compatibles. Así que se me hace buena idea para que tus juegos no anden por ahí botados. Y bueno, hablando de juegos botados, también te traje un portacartuchos. Realmente hay muchísimos. De Persona 5, este que me parece que es Splatoon, de Zelda. Hay muchísimos. Realmente hay unos tan preciosos. Este como el de cubito de Mario Bros. Por ahí vi uno de Pokébola que está precioso, de Bowser. Realmente hay muchísimos. Ahí sí ya lo dejo a tu elección y realmente hay unos precios increíbles. Pero yo te quise traer ese sencillito que vale solamente $25 porque sabemos que la Switch 2 va a ser cara. Así que no valdría la pena estarse gastando tanto dinero en varios accesorios como estos. Ahora que si te quieres lucir, encontré este que es el que ocupé como miniatura. Realmente me gustó. Su diseño se me hizo tan bonito, así como tipo cartera, como si fuera navaja suiza. La verdad se ve precioso. Y por solo $165 se me hizo algo que voy a pedir de una vez. Y bueno, si te quieres ver todavía más pro y no te regañen de hacer hoyos en la pared, está este soporte que se monta en la pared para que puedas poner tu dock, tu Joy-Con colgando y también puedas poner tu control pro. Realmente esto queda precioso como decoraciones. Si no te regañan y te gusta montar tus cosas en la pared, de hecho así lo hago yo con mis consolas porque se ve genial. Te animo a que te lo compres, vale solo $36.90, por lo cual creo este también lo voy a pedir de una vez. Sobre controles Bluetooth solamente te podría recomendar el QRD Stellar T5, que por cierto ya tengo un video reseña de este control en el canal, que es el que uso actualmente en mi Nintendo Switch 1. Aunque no se puede acoplar en la Nintendo Switch 2, te sirve como mando pro. Realmente este control es muy bueno, ya tengo con él usándolo casi un año y ese sí tiene el efecto Hall, por lo cual los joysticks nunca van a tener drift, que sí tiene otro, aparte de que tiene botones traseros, tiene botones de turbo. La verdad es muy cómodo este control, que aparte que tiene su buen giroscopio y buena vibración. Lo que más me gusta de este control es que su RGB es customizable a tu gusto. Ya cuando salga más control les trae alguna reseña de alguno que sí sea compatible con la Switch 2. Y ahora sí, vamos por los accesorios que nadie necesita, pero que todos queremos, porque sí, a veces el puro estilo también cuenta. Algo que me llamó mucho la atención fue este juego de tapas de botones para los Joy-Con. Cuestan $200 con descuento y prácticamente es para que puedas customizar tu control. Aquí se dan cuenta, le podemos poner una cruceta, hay que cambiar el color de los botones, y por lo que vi hay dos configuraciones, ya que te dan dos crucetas, una circular y una abierta como el control de Xbox, y aparte los botones de colores para que lo puedas configurar, y por solo $200 no se me hace nada mal. Y aquí les traigo una segunda opción muy económica para los botones de los Joy-Con. Supuestamente están solamente en $20, aunque realmente no sé a qué se refieren. Pareciera que solo son estampas, pero no sé, porque si bajas más para abajo, como por acá, ya es una cruceta, y una cruceta no creo que sea una estampa, y no cambia mucho los precios. $20,
71 pesos. Sería cosa de ver, analizar más pero te da más opciones. Tan solo este se ve precioso, te respeta la letra de los botones y parece que también incluye gomitas para las mismas palancas, lo cual no está nada mal para proteger también tu Joy-Con del desgaste de tus dedos con las palancas. Y hablando de protectores para las palancas, están estos por 44 pesos, lo cual se me hace un poco más caros comparación de los otros que tienen también para los botones. Eso sí, tiene los colores clásicos, negro, azul y rojo, aunque aquí se ve como rosa. Pero aparte de esto te tengo una mejor opción para esto. Te tengo estos que cuestan 68 pesos con 72 centavos. La diferencia de que estas son palancas ajustables, que son unas más planas, unas más largas y unas más largas. ¿Para qué sirven estas? Estas son muy buenas para los shooters. Al ser más largas las palanquitas, hace que los movimientos sean más precisos, sobre todo para los francotiradores. Todos que juegan en competitivo sabrán a lo que me refiero. Ya que estamos hablando de decorar los Joy-Con, también están estos reemplazos de carcasa de tira decorativa para los Joy-Con 2, lo cual es así la pensaría un poco, porque por lo que estoy viendo hay que desarmar los Joy-Con para poder instalar y no estoy seguro si abriendo tu Joy-Con anulan tu garantía, así que esto se lo dejo para los valientes. Bueno, te voy a mostrar una segunda para customizar un poco más tu Joy-Con. Esos son 95 pesitos. Prácticamente esas son solamente fundas para los puros Joy-Con, por lo cual no hay que abrir ni nada. Protege la pintura y les da un tono kawaii. La verdad se ve interesante para las chicas que también juegan con la Nintendo Switch. Yo creo que eso se lo voy a regalar para mi novia, para cuando ella también estrene su Nintendo Switch 2. Que ya saben, no pueden faltar los volantes para echarnos nuestras carreras con el Mario Kart. Estos son prácticamente idénticos a los del Switch 1, simplemente adaptados al nuevo tamaño de la Switch 2, pero prácticamente son lo mismo y están por solo 150 pesos el par, por lo cual no se me hace nada mal para estrenar ese Mario Kart. Y bueno, como ya hablamos de los volantes, no será cosa de hablar los adaptadores de Joy-Con. Estos valen 150 pesos, supuestamente son por las dos unidades, por lo cual se me hace estupendo. Son igual que los Switch 1, simplemente se adaptan al nuevo tamaño de los Joy-Con 2, por lo cual se me hace muy bien. Y de ahí te enseñaría este, no sé qué tiene, se ve como que más kawaii, no sé, la verdad se ven coquetos. Este están solo 70 pesitos, igual son dos unidades. Y si ven bien, estos sí parecen unos perritos. Después de eso te enseñaría este. Este es para tener el control completo. Este te vale 158 pesos, que es un soporte de mango con agarre para juegos del Joy-Con 2. Que estaría de más comprar este, ya que se supone que la Switch 2 vendrá con su propio soporte de mango. Así te lo traigo porque el precio está excelente. Y como seguimos hablando de controles, te voy a mostrar este. Este prácticamente es un agarre para el modo portátil. Lo único que hace es sujetar la consola de estrecho a estrecho y se sujeta un poquito por arriba. La ventaja es que le puedes cambiar los agarres, por lo cual si quieres un agarre más justo o más ampliado o más largo dependiendo del tamaño de tus manos. Pero este sí está un poquito más caro, está en 662. Este sí me la pensaría dos veces yo para comprarlo. La verdad se me hace un poco caro. Y ya si lo quieres con estuche, vale 1064. Este no te lo mencioné junto con los estuches, ya que este estuche va incluido con este, por lo cual debería estar ajustado justamente para este mando. Por más que estuve buscando correas para los controles Joy-Con de la Switch 2, realmente nada más encontré un par. Esta que es un poco más ergonómica para las manos, un poquito más grandes. Y esta segunda que es, supongo, para los controles de movimiento, que prácticamente es lo mismo. Realmente nada más sujetan los controles del Joy-Con 2, por lo cual aún no hay ninguna para la cual podemos usar el efecto ratón que van a tener los Joy-Con de la Switch 2. Y ahora te voy a hablar de un accesorio que para mí en lo particular es totalmente inútil, que es este aquí de protectores para los puertos C de tu consola. O sea, no está mal cubrirlos, ¿no? O sea, taparlos. Pero imagínate quitarle el taponcito cada vez que pongas tu consola a cargar o que la pongas en el dock. Ahora el de arriba también sería una molestia estarlo tapando. Realmente la idea está bien. No digo que no para cuidar tu consola, pero esos cubrepolvos están de más. Lo que sí ve interesante son esas pegatinas de fibra de carbono. Se ven muy bonitas. Igual esta malla se vería interesante para que no le entre polvo a tus sheets por atrás. Pero la pensaría dos veces porque algunos de estos pegamentos luego son tan corrientes que hace que tu consola quede toda pegajostiosa. Por 100 pesos me parece buen precio, pero sería cosa de checar la calidad de este producto. Y para acabar con los accesorios 100% necesarios, ya tenemos el kit de pesca. Prácticamente es una funda para los Joy-Con para que puedas transformarlos en una caña de pescar. Y la verdad se me hace muy barato, 170 pesos. Obviamente con un super descuentazo. Por eso les traje este video para que vayan comprando accesorios. Para cuando tengan su Nintendo Switch 2 ya puedan disfrutarlo con todo esto. Recuerden que AliExpress, dependiendo del país, pueden llegar sus artículos entre una semana o en mi caso hasta un mes. Iniciaría cuando estaba la pandemia, me llegaban los productos después de 6 meses. Pero bueno, si eres amante de la pesca ya sabes que tienes el accesorio listo para día 1 para tu consola de Nintendo Switch 2. Listo, esos fueron los accesorios que sí o sí tienes que considerar si ya le echaste el ojo a la Nintendo Switch 2. Desde lo necesario hasta lo que no sabías que necesitabas hasta que lo viste en este video. Tú decides hasta dónde llegar con tu consola, pero si te soy sincero, más vale cuidarla desde el día 1 que llorar después por un sabroso rayón o una caída fea. Si alguno de estos te gustó, cuéntamelo en los comentarios o dime cuál accesorio me faltó por mostrar. Y si este video te ayudó a decidir o simplemente te entretuvo mientras esperas tu consola, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita, porque ya sabes que aquí siempre te traeré contenido de Nintendo con todo lo nuevo de la Nintendo Switch 2. Yo soy Ciro, cuídense mucho mis guardianes, pero cuiden aún más su nueva Nintendo Switch 2 y nos vemos en el próximo video. Chao.